Tranquila. El profe nos están sacando de la clase. Isabel, ya le asigné al grupo de Lina. Dice si pueden. Ah, Es que usted está profe, conectada con dos entre, dispositivos. ¿quién, yo? Y Isabel No. aparece dos, ¿no? Bueno. Okay. Profe, es que yo no sé, eso está en inglés, ¿qué hago? Porque no solo coja vaina en inglés. Porque ¿Dónde están los resultados? váyase a la tabla número 1. En la tabla número 1 están ¿Tabla? los decimos. Sí, Table 1. En la tabla número 1 están los resultados. Ok, listo. Y allí analice Profe, con los. me puede lanzar entonces a ese grupo? Es que yo no entiendo Zoom, la verdad, yo nunca trabajo con Yo esta la, cosa y yo me la, yo parece la ingreso terrible. y usted se sale. La ingreso y usted misma se está sacando. Voy a volverla a mandar para. Ah, bueno, me ingresa, por No, favor, es que yo no, esta ya. plataforma no la entiendo, la verdad. No, yo la asigné, pero usted se salió y no tengo cómo volver a asignar porque usted se sale. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sálgase nuevamente y yo la ingreso nuevamente al grupo. ¿Me salgo de dónde? El grupo. Pero un momentico, como verá, es que usted ya está asignada a la sala 3 de Lina. Pasa que usted. Pero yo no estoy. La sala. Venga, la vamos a mover a la 1 y luego la muevo nuevamente a la que es. Le doy join. Espera un momentico, no va a hacer nada. Sala 3. Ahora sí, dele join. A ver si ahora sí. RSA, ¿quién es? ¿Rosario o quién es? Sí, profe, Rosario. Rosario, la voy a mandar para el grupo de Lina. Listo, ya puede ingresar. Gracias.
Entré. Ya volví a entrar, Diógenes. Listo. Entonces, Diógenes al grupo número 5 con listo. Melissa, pues, Nidia, 1 y Juan Camilo, 2. Hola, profe. Hola, Juan Camilo, ya puede ingresar al grupo. Sí, lo que pasa es que en el grupo de nosotros nos hace falta Osmaris y hemos visto que mandas como unos links, pero nos llega solo la notificación en la parte de arriba. Osmaris acabó de ingresar, voy a mandarla al grupo número 2. ¿Ya Ujú. pudieron abrir el artículo o todavía no? Bueno, El artículo, profe, el que mandaste del link, sí, sí, el ok. que dice exposición al ruido y estado auditivo entre los operadores de centros de llamadas. Eso. Ya Ajá. asigné a Osmaris a tu grupo, Juan Camilo. Listo, gracias, bye. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Y en el artículo que usted envió, disculpe, estoy como enredada, ahí dan un poco de información, los resultados, ¿dónde los puedo ubicar? En la tabla número 1, ahí están los resultados.
Ahí está. Bueno, ¿cómo van? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, un poquito perdidos, profe. ¿Cuál es la pregunta que nos dio a nosotros? La pregunta es, ¿cuántos decibeles recibían los trabajadores según ese estudio, por dentro y por fuera de la diadema? De la diadema. ¿Cuántos decibeles? ¿Cuántos decibeles? ¿Cuántos decibeles qué? Recibieron por dentro y por fuera de la diadema. Pues Pero sí. pregunta, Vladimir, es que yo ahí bueno, estaba leyendo el artículo, digamos que ahí mencionan, o sea, no habría que hacer ningún cálculo ahí porque ahí mencionan No, más o menos un promedio de hecho de 68 a 79 decibeles con y sin auriculares, sin audífonos. exactamente. Ahí ya está el resultado, exactamente, ahí ya está el resultado. Si miran la tabla número 1, en la tabla número 1 están los resultados. ¿Qué le dicen a ustedes cuáles fueron los decibeles? Entonces, por ejemplo, aquí están los decibeles ya. El promedio de decibeles y esta es la configuración de la diadema, ¿no? Ajá, sí. Por volumen, Sí, volumen sí, bajo, sí, el volumen volumen. medio y volumen alto. Y aquí le dicen a uno los decibeles, la parte de acá, ¿no? Los decibeles por fuera, ¿cierto? Entonces los decibeles Fuera. por fuera están acá. Voy a mostrar acá. En esta, aquí está, aquí están los decibeles sin corregirse, pero los decibeles C son un parámetro que normalmente, ahorita les explico qué son los decibeles C, pero lo importante son los decibeles A, para que no se me confundan con los decibeles C, porque obviamente un decibel C es muy alto, pero el análisis se enfoca a decibeles de tipo A. Por fuera y por dentro, por ejemplo, este dato es el de los más importantes. Está alrededor de 67, 69 decibeles por fuera de la oreja sin la diadema, sin el auricular. Pero también nos muestra dentro del auricular. Esa es la pregunta. Y la responden con la tabla número 1. Profe, y eso es para uno evaluar ruido en un call center, ¿cierto? Para saber cuántos decibeles hay por dentro y por fuera, ¿cierto? Sí, o sea, exactamente. Este artículo nos muestra los datos reales de un estudio que se hizo en un call center, que puede ser igual al mío o puede ser diferente, pero aquí nos muestra unos datos muy interesantes desde el punto de vista de salud. Y los niveles por dentro quiere decir dentro de la diadema, como las personas que le hablan, el ruido que hay dentro. Sí, pero es el ruido exclusivo de la diadema cuando está conversando con los clientes del call center. Exactamente. Ruido exclusivo. Entonces, en este caso, ¿tenemos que aplicar alguna fórmula o es No, simplemente mostrar la tabla y explicar eso? simplemente es que ustedes analicen. Primero necesito que como grupo ya tengan claro cuáles son los decibeles. Y lo otro, ya cuando nos reunamos nuevamente, es que ustedes hagan alguna apreciación o alguna pregunta que tengan con respecto a estos resultados. Básicamente, eso es. No hay que hacer cálculos porque no les he explicado ningún tipo de fórmulas, nada de eso. No, para nada. ¿Los decibeles normales son menores de 80 decibeles o lo normal es No, lo normal menos son de 75? 85. Lo normal es 85. Sí. Bueno, entonces ahí, ¿intradiadema o por fuera? Dentro y por fuera no era exceder los 85 decibeles. Ah, ok. Bueno, Entonces, ya nos vemos ahorita en la otra sala. Listo, ya nos vemos. bueno, gracias, profe.
Bueno, ¿cómo van? Nos falta Profe, la tiempito, verdad, profe. sí estamos. ¿Cuántos artículos en inglés han leído? ¿Cuánto? ¿Por el idioma, por el artículo? Es porque no encuentran los Profe, datos. yo en realidad tengo como una pregunta. Mira, es ¿cuál? que lo que pasa es que el artículo nos muestra los análisis, ¿cierto? Pero Sí. exactamente, nos habías comentado ahí por el chat que analizáramos el sonido dentro y fuera del auricular. Ya. Sí, tú habías dicho niveles de ruido dentro y fuera del auricular. Sí. Y los resultados que habían dado las diademas. Pero entonces nos vamos a resultados y los resultados nos hablan primero pues de las características del grupo de estudio y los datos del cuestionario. Después hablamos de la evaluación de la exposición al ruido, ¿cierto? Y ahí nos empiezan a mostrar unas tablas, que por ejemplo la tabla 1 resume los resultados de las mediciones de ruido en los lugares de trabajo en el centro de llamadas. Pero entonces nos muestran en el oído real con auriculares y nos empieza a mostrar unos ponderados porque resulta que hay unas personas que hacen el mantenimiento, o sea, mantienen el auricular solo en un oído, que su favorito es el derecho, y otros sí hacen el cambio. Pero entonces estos ponderados se refieren exactamente al sitio donde toman como la muestra o a qué hace referencia. La muestra se tomó en 2 puntos. Aquí por fuera del oído, en este punto, y se tomó por dentro del oído. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar los resultados. Juan Camilo, hágame un favor, asígneme como anfitrión. Claro que sí, ya se lo doy, porque yo ya había visto que Yo quería, mientras Juan te asigna como anfitrión, profe, yo estaba mirando que solo el 3 y el 18% de los casos que usan auriculares superan el 85 y 80 decibeles dentro de los resultados. Exactamente, eso es. Entonces, encontrando ese dato, chicos, lo que pienso es que es bajo para la población que tenemos, que hablamos inicialmente de, si mal no estoy, eran 78 personas. Sí. 78 personas, un 3%, para mí es bajo. Sí, y el 18% de los casos superan 85 y 80 decibeles. Entonces, si nosotros entramos a mirar este resultado, con solo mirar este resultado, yo voy a indicar que donde hay mayor presencia de ruido es en el fondo, o sea, en lo que es el ambiente de trabajo, más no en el ruido de auriculares. Profe, qué pena. Mira, aquí no me deja asignarte como anfitrión. ¿Será porque estamos en una subsala y no en la sala general? Bueno, puede ser por eso. Listo, no hay problema. Entonces, Juan Camilo, si querés compartirnos la tabla número 1 y les muestro dónde está el resultado. Según la tabla número 1, dentro de los auriculares el promedio de ruido fue 76.1. Y por fuera del, vamos arriba a la tabla número 1. Al principio de la tabla, miren que, ya está traducido y todo. Esa, sí. Miren, ahí está la clave para todo. Entonces, el primer dato, que es de 76.1, es el promedio de ruido. Dice 76.1 y entre corchetes aparece 78. El 78 es como para el equivalente de toda la jornada de trabajo. El 76 fue el dato obtenido promedio de todos los trabajadores. Entonces, entre 76 y 78 es el nivel de ruido con auriculares, es decir, dentro del oído. ¿Listo? Ahora vamos un poquito más abajo si salimos de la tabla número 1. Y abajo dice el ruido de fondo. El ruido de fondo es 58, o sea, ese es el ruido de toda la oficina. Y hay un dato más arribita que dice SPL, nivel de presión sonora fuera de la oreja sin auriculares, 67.9, entre paréntesis, 69.4. Ese es el ruido por fuera, o sea, medido
en este punto de acá. Lo cual quiere decir que habían como 9 decibeles más dentro de la oreja, que fueron 76 con respecto al ruido por fuera de la oreja. Conclusión. Hay más ruido cuando se ponían los auriculares porque marcó 76. Ok. Eso es. Pero mire que no es un riesgo alto. O sea, en este estudio no encontraron unos decibeles demasiado altos. ¿Listo? Eso Está es por debajo del nivel permisible. Sí. Exactamente. Profe, a mí me llamó mucho la atención de que este no solamente se vuelve un estudio higiénico, sino que también se vuelve un estudio muy interesante de material sociodemográfico, ¿no? Caracterizar cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, las edades de los hombres y las mujeres, incluso la empleabilidad que ellas llevan dentro de la empresa, el tiempo de exposición que ellas llevan. Y complementando eso, Camilo, esto me permite a mí saber cómo está mi población desde el punto de vista auditivo, de riesgo de exposición, y con esto me permite a mí saber si tengo necesidad o no de hacer las audiometrías. Con este dato, yo puedo decidir si no se lo hago, si los hago cada 2 años o cada año, o definitivamente con esos resultados, yo podría decir, no, pues la verdad no necesito hacer estudios. Porque no, ahorita hay otro punto que es los decibeles, SPL. SPL, ¿qué significa? Sound Pressure Level, o sea, nivel de presión sonora, o sea, los decibeles. Hay unos que dicen en C. C es otra unidad para medir decibeles, pero los C se emplea para otros temas y no para evaluar el riesgo por ruido. El C es para los controles, por eso no tomo en cuenta los decibeles C, que ya aparecen 112, 108, pero C no entra como variable normativa. La normativa colombiana establece los decibeles A, o sea, ponderados A. Por eso no hago énfasis en los C. ¿No? Entonces, muchachos, vamos a salirnos de la sala. Entonces, hacemos un favor, Juan Camilo, vos que estás hospedador, dale porfa, vamos a desintegrar las salas y vamos a regresar a la sala principal, ¿listo? Para ya hacer el análisis ya con todos. Dale, profe, con gusto. Profe, hola. 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 ¿Era hasta qué horas? No, ya estamos retornando. Vamos a hacer el análisis para continuar. ¿Y cómo hacemos? ¿Por grupo o qué? Sí, uno por grupo cuenta que entendió, que no entendió. Bueno, ¿comenzamos o esperamos que conecten los demás? 2 minuticos que ya está Juan Camilo. Juan Camilo, ahorita sí me voy a hacer la asignación. Listo, gracias. Listo. ¿Ya está todo el grupo de Isabel acá? Lina, Rosario, sí. Listo, arranquemos con el grupo de Lina. Conclusiones de las mediciones, Isabel. ¿Ustedes qué pueden concluir? Pues, profe, mira, lo que entendimos de la tabla es que hubo 2 mediciones con el intraauricular y pues por fuera del auricular, pues del tema del call center. Entonces ¿no me están escuchando? Sí. Sí. Nos dimos cuenta que la medición cuando es intraauricular, o sea, por dentro del auricular de la persona, los decibeles son mayores, ¿sí? Dependiendo pues el volumen también, porque hubo 3. Hay alguien con el micrófono abierto. Que nos llamen ahí a ver. Javi, tienes el micrófono abierto. Entonces, hubo también 3 momentos de la medición, cuando el volumen es menor o igual a 50, cuando el volumen está entre 50 y menor de 100, y cuando el volumen está al 100% del auricular. Y también pues hay una media. Entonces, nosotros, según lo que entendimos de la tabla, es que la medición que nos sirve más a nosotros como
como personas que vamos a implementar unos controles, sería la intraauricular, porque la extraauricular o por fuera pues del auricular nos muestra unos decibeles más bajos, que sin embargo no es que esté mal, simplemente que no nos van a dar para poder implementar los controles como capacitaciones para la conservación auditiva, como audiometrías, como por rotación de turnos, bueno, los controles que se puedan implementar con el tema auditivo. Sin embargo, no entendimos la parte donde dice que uncorrected, lo estoy leyendo como en chichombiano, pues, el maximum y el peak XPL. Ese no entendimos, pero pensamos que es la parte donde donde puede haber una falla del equipo. Nos imaginamos que era eso, pero no lo entendimos. No sé si usted nos pueda aclarar esa parte y si está bien, digamos lo que entendimos. Queremos pues entender si está bien o estamos en... Sí, profe, es que hablaba del ponderado y estaba pues como en dos momentos, o sea, el A y el C, entonces allí no supimos pues cómo interpretar, pero pues sí llegamos a la conclusión de que se debe pues brindar capacitación, regular el volumen de la telefonía y que pues no esté pues a todo volumen como se dice, y de pronto no podríamos alternar los auriculares, no es porque es una diadema. Entonces, allí estamos en esas. Gracias. Listo. Entonces, la tabla número 1 está como la principal información del estudio. Nos muestra los decibeles obtenidos y entre corchetes aparece un valor, que es el LEQ. ¿Qué es el LEQ? Es el nivel equivalente. Es como el valor equivalente para toda la jornada de trabajo. Si fueron 8 horas, es como lo equivalente para las 8 horas. Lo que está por fuera del corchete, que es este valor de acá, es el promedio de todos los decibeles de todos los trabajadores. Entonces tenemos que es el valor más importante que está dentro del oído con la diadema. O sea que con la diadema medido al interior del canal auditivo dio 76.1, pero equivalente para toda la jornada sería de 78.3. Ese es el valor más importante, ese junto a otro que vamos a ver ahorita. Pero también dice sin corregir. Sin corregir, ¿qué significa? Es sin tener en cuenta la atenuación del oído, porque nuestro oído tiene una atenuación natural. Por lo tanto, el primer dato de 76.1 ya tiene en cuenta un ajuste que hay que hacer de la atenuación natural. Aparece 1 decibeles C. Los decibeles C son unos valores que a veces se utilizan, pero con otros fines. O sea, yo puedo medir decibeles A o decibeles C. ¿Listo? Los decibeles A son los que uno utiliza para evaluar riesgo. Los decibeles C se utilizan para otras aplicaciones, como por ejemplo, cuando yo quiero montar mamparas acústicas, puertas acústicas o ventanas acústicas. Por lo tanto, ese dato lo pusieron allí, pero no nos sirve mucho para tener en cuenta para el dato de riesgo. ¿Qué más dice la tabla número 1? Dice más abajo que por fuera de la oreja marcó aproximadamente 67.9 decibeles. Por lo tanto, este estudio concluye que dentro de la oreja da aproximadamente 76 a 78 decibeles y por fuera entre 67.9 y 68, que indica que dentro de la oreja, al medirlo, arrojó un poco más de decibeles. Primer punto. Segundo punto, ellos evaluaron a 3 volúmenes diferentes de la diadema, que son los volúmenes que están acá. Y ahí uno puede sacar conclusiones de en dónde había mayor exposición, ¿cierto? Y evidentemente, cuando yo corro de aquí para acá, miren que paso de 72 a 77 decibeles. Cuando se aumentó el volumen de la diadema. Efectivamente, eso es un factor importante. Y tercer punto importante, yo con estos resultados puedo definir si hago o no hago audiometrías, basándome en los decibeles A, obviamente, no en los C, porque los C son para otras intervenciones desde el punto de vista de ingeniería. Y finalmente aquí tenemos, más abajito, los datos por fuera del oído sin la diadema. El valor más importante es este. SPL, nivel de presión sonora ponderado A, o sea, en decibeles A. 67.9
más o menos 3.6, más o menos es el nivel de error. Toda medición tiene un error. Y promedio para la jornada 69.4, por fuera, o sea, aquí. ¿Listo? Conclusión. Ni los resultados dentro de la oreja, ni por fuera, excedieron el límite máximo permisible para esos trabajadores, teniendo en cuenta los datos en ponderación decibeles A. ¿Alguna pregunta adicional de estos resultados? Sí, profe, no vimos la misma tabla, yo estábamos viendo otra. Yo estoy viendo No es la la tabla misma. número, yo estoy viendo la tabla número. Isa, es la misma tabla. No, Sí. profe, pues Sí. nosotros vimos el texto donde decían resultados, pero en texto, no en tabla. Ah, no. Pero es Siempre- lo mismo. No, yo la vi en tabla, pero yo no vi eso. Profe, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Hago una pregunta. Ah, sí, es ¿Era la misma. Es Sí, la la misma misma. tabla, Isa. Es la Sí, misma. sí, sí, sino sí. que el, Total, sí. ya. Normalmente los artículos científicos traen como una sesión de resultados y para uno no leerse todo el artículo porque aquí no tenemos tiempo, uno simplemente se va directamente a la tabla de resultados como para que el lector no pierda tanto tiempo buscando resultados en todo el texto. Igual usted podría ir a las conclusiones a mirar a ver qué conclusión sacaron los autores. Pues, profe, nosotros traducimos el texto y lo analizamos y pues aquí los apuntes que tengo, pues sí me coinciden con lo que usted está explicando, pero no vimos esa tabla. ¿Y qué otra conclusión por ahí anotaste así como relevante que hayas subrayado vos? No, pues nosotros hemos dicho que no había sobrepaso del TLB para patología, pero que sí puede haber un disconfort auditivo. Sí. Ahora, el otro punto importante es, ¿será que hay fatiga auditiva 8 horas con 76, 78? Sí, Puede pues haber, posible. Sí. puede haber una fatiga, ¿cierto? O sea, sobrepasa poco, pero como es toda la jornada, hay una fatiga, una acumulación. y también habría que analizar es, bueno, ¿cómo afecta eso según la edad de las personas? No es lo mismo una persona de call center de 48 años a un muchacho de 23 años que va a soportar más como la carga auditiva. Eso ya sería otro estudio adicional como para analizar condiciones psicológicas y de edad y de las personas, ¿cierto? Pero desde el punto de vista ergonómico, digamos que hay cierto margen de cumplimiento, algo que nos dice, bueno, no están por encima de 85, o sea que digamos que ya con eso podemos establecer como una serie de controles. Conclusión, yo sin un dato numérico cuantitativo, yo no puedo decidir si sí o si no hacer exámenes, yo no puedo decidir si sí o si no la gente se me está enfermando. Les pongo un ejemplo. Una persona que diga que ha trabajado 10 años en call center, en diferentes call centers de diferentes empresas porque le gusta mucho ese trabajo y ahora tiene una patología auditiva. Y le llegó el caso al médico y el médico no tiene resultados de dosimetrías en ningún call center. ¿Cómo? Sería muy complicado para un médico laboral calificar esta patología sin estudios de puesto de trabajo de todos esos call centers donde la persona trabajó. Y otro problema. Listo, supongamos que la persona trabajó en el call center de Movistar. Y allí desarrolló la patología, la afectación. Entonces, Movistar, que sí fue muy juicioso, le entrega el estudio de puesto de trabajo con la dosimetría, pero él nomás trabajó allí 3 años. Y los otros 7 fueron en otros operadores de call center. Y puede ser que en el Movistar los resultados dieron bajos, pero no sabemos en las otras empresas cuál fue el nivel de ruido recibido en esa misma tarea. Entonces, miren el problema para calificar una enfermedad puntual de hipoacusia cuando una persona está trabajando en diferentes empresas. Es muy fácil cuando la persona lleva 20 años. Por ejemplo, hay un ingenio en Palmira que se llamaba, ya lo cerraron creo, Ingenio Central Tumaco. Un operario de mantenimiento desarrolló hipoacusia en ambos oídos. 20 y pico de años trabajando, muy fácil. Hice el estudio y arrojó riesgo alto en la planta. Pero cuando alguien ha rotado por muchas empresas, realmente es muy difícil determinar el origen de esa patología auditiva debido a la rotación tan alta en tantas empresas. ¿Sí? Y a eso es lo que nos estamos enfrentando con este tema laboral hoy en día, en donde la gente se aburre, cambia de empresas,
les pagan mal o los regañan, entonces de una renuncian, y hay mucha acumulación de muchos trabajos previos en diferentes compañías. Y eso hace muy complicado calificar ese tipo de afectaciones. ¿Listo? Bien. Profe. Esto también pasa pasa mucho cuando contratan personal nuevo, ¿no? Digamos, por una agencia de empleo, y lo contratan para ser ayudante, no sé, de carpintería. Pero él, con el tiempo, se dan cuenta que él tiene un certificado de soldadura, por ejemplo, y lo pasan a soldar sin avisar, pues. Entonces, pues ahí imagínense, si no le hacen los exámenes, o sea, lo pasan sin ningún tipo de control, pues, sin exámenes médicos, por ejemplo, y sin saber si en la calle estuvo soldando o qué ha pasado en el pasado. Eso es cierto. Por ahí alguien más iba a hacer un comentario, va a preguntar algo, creo, parte de Diógenes, ¿o no? Sí, profe, en cuanto al casito, por ejemplo, que usted estaba diciendo de los trabajadores que trabajan en varias empresas, generalmente, pues, se les pide, y nosotros, por ejemplo, pedimos audiometrías y pedimos fotoemisiones también a los pacientes a los colaboradores que van a ingresar al puesto de trabajo, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, digamos que tienen su hipoacusia ya de base, y teniendo en cuenta de que de pronto el sitio de trabajo en el que va a estar es un sitio de trabajo donde se le han hecho las mediciones y digamos que cumple, ese colaborador de pronto no tendría por qué, digamos que aumentar el riesgo de la enfermedad, aumentar, digamos, la discapacidad auditiva. Pero el problema es que, porque yo estoy controlando el riesgo en la empresa, pero el dilema es cómo hago para controlar el riesgo a nivel extralaboral. Si es una persona que utiliza sus audífonos, si es fiestero, pues acude a fiestas, que en la casa tiene su equipo, que digamos que generalmente las de call center son mujeres, y las mujeres generalmente, digamos que la gran mayoría o en algunas ocasiones, digamos que se ponen a hacer el oficio de la casa y ponen su música a gran volumen. Entonces es muy difícil evaluarlo también por esa parte, porque no tenemos, digamos que una medición en la parte extralaboral. Sí. Y no solamente eso, doctor Fabio. Esa señora que usted dice que maneja moto porque su medio de transporte es una moto, por ejemplo. O un accidente que tuvo ella hace 5 años, que se golpeó la cabeza porque se resbaló del baño. Les pongo un ejemplo. Esta semana ocurrió. Un trabajador de una empresa va para calificación de una enfermedad neumonía, pero asociada por tema respiratorio, porque él trabaja con mucha arena en una empresa. Yo asesoro a la empresa en temas de riesgo químico, y la empresa tiene su médico laboral, y el médico considera que esa patología no puede ser debido al ambiente de trabajo, porque él siempre ha utilizado unos muy buenos respiradores. Me entrevisté con el trabajador y él me contó que también trabajó en construcción, en fincas, en cultivos, y trabajó con madera, lijando madera. Imagínense. Y eso lo encontré con entrevista telefónica con él, y eso lo puso en el estudio de puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces, y los últimos 10 años estuvo con mucho polvillo y mucho humo porque el ambiente de trabajo es muy contaminado. Entonces, ahorita lo que le toca al médico que lo califique es analizar. Y los resultados que se hicieron de higiene en la última empresa dieron altos en sílice cristalina. ¿Ya? Entonces, miren lo complejo que es analizar. Entonces, la pregunta es, y cuando trabajó en la rusa, en la construcción, que trabajó como 3 años en la construcción, que trabajó en fincas, trabajó 4 años en fincas por Antioquia, Yarumal, Antioquia, y luego llegó al Valle a trabajar también en obras de construcción con polvo de cemento, con polvo de ladrillo, y luego trabajó en una fábrica lijando madera como 3 años, y luego trabajó ahorita ya con una recuperadora de arena con polvo de sílice, y ahora está desarrollando una neumonía
neumonía. Algo así por aquí tengo anotado. Entonces, miren lo complejo que es para un médico laboral. Neumonía en otras enfermedades clasificadas. Se llama el posible diagnóstico de la nueva EPS. Apenas va por la EPS. Entonces, miren lo complejo que es calificar enfermedades laborales cuando no hay suficiente información, ¿no? Bien. Vamos, ya hemos visto el tema de temperatura, hemos visto el tema del ruido y cómo se puede evaluar y cómo decidir si le hago audiometrías o no. Ya con lo que decía el doctor Fabio, donde la empresa no puede controlar la exposición de los trabajadores fuera de la empresa, si es muy fiestero o no, entonces mi recomendación, ¿cuál es? Cuando en un puesto de trabajo, tengo dos recomendaciones, una para la empresa y otra para los médicos laborales. Recomendación para los coordinadores de la empresa. Cuando tengan trabajadores o trabajadoras con 80, 81, 82, que es un riesgo moderado, hágales audiometrías. Porque es un riesgo relativo medio y no sabemos la persona por fuera de la empresa qué tanto haga con exposición a ruido. Recuerden que muchos trabajadores hoy en día se transportan en moto y la moto genera mucho ruido. Y recomendación para los médicos, cuando pidan los estudios, si les pasan la sonometría, no sirve la sonometría, tiene que ser dosimetría, porque la dosimetría está evaluando el ruido de toda la jornada. O sea que pidan en los estudios de puesto de trabajo, si no les entregan mediciones, que hagan las mediciones a través de dosimetría, porque ahí van a tener el ruido promedio en la jornada. Bien, vamos al siguiente tema. Ventilación en edificios. ¿Cuáles son los criterios de ventilación para lograr un confort? Profe, discúlpame. Señora. Profe, discúlpeme una pregunta. Es que yo me acuerdo que usted en un momento de la clase, no me acuerdo si fue hoy, así fue hoy, 5, dijo que el ruido para poder ser intervenido era 70 decibeles, que no se podía exceder pues las 8 horas para dar como un tema de controles, para colocarlo en las matrices y eso. Pero ahorita en la tabla que vimos, yo vi que dentro del auricular había un 69 y usted dijo como que los dos estaban bien para hacer intervenciones. Entonces ahí me quedó esa duda, si es que yo entendí mal o qué pasó. Ah, bueno, Isabel, para oficinas son 70 decibeles. Para oficinas, si hay más de 70 decibeles, hay que intervenir. Pero cuando sea call center o fábricas o áreas de producción, el límite son 85. O sea que esa es la diferencia en cuanto a Entiendo. Profe, y por ejemplo, bueno, call center 85, bueno, y por ejemplo, en campo es lo mismo, 85 decibeles en campo, es decir, en calle. No. Están todo el día en calle. ¿Ahí qué? Bueno, ese es otro escenario. En calle, me voy a enfocar solamente a los trabajadores. O sea, un trabajador o trabajadora que le toca en la calle. Pues si va a pie, no pasa nada. O sea, no hay que hacerle, si se desplaza en buses o en taxi o a pie, pues el ruido realmente es el ruido de la calle y no es necesario hacer mediciones ni ningún tipo de intervención, ni siquiera audiometría. Pero les pongo otro escenario. Una persona que tiene que andar en la calle porque maneja una moto de la empresa o trabaja en la moto o un furgón o un vehículo que genera mucho ruido, un tractor. Allí sí se aplica el criterio de 85 decibeles y tenés que hacer los estudios de ruido por dosimetría. Lo mismo. Sí, dosimetría. Ah, ok, 85, listo, perfecto, me quedó claro. Gracias, profe. Listo. Bien. Profe, y en campo, disculpe, en campo, en una finca, por lo menos que todo es como tranquilo, como... Bien, pues en la finca es y no es tranquilo. Es tranquilo hasta que prende el... Entonces, la pregunta es, ¿la persona trabaja en un tractor o no? Ah, que no trabaja en tractor. Listo, el ruido es bajo, no hay ningún problema, no es necesario hacer tanta intervención. Pero si el señor trabaja tractor, hay que hacer la medición de ruido por dosimetría. En tractor hay que medir el ruido y las vibraciones del tractor. En una picapasto igual. Picapasto, como tiene motor, hay que medir el ruido. Okay. Y debe utilizar protección auditiva. ¿Y en un gimnasio, profe? En los gimnasios también se mide el ruido, pero el ruido que recibe el instructor. En los gimnasios hay mucho ruido
por los altavoces y por la música, porque el ruido es bastante alto. Entonces, solamente al instructor y a la persona de recepción se le puede medir el ruido, pero primero hay que hacer una inspección para definir si con una inspección es necesario para la recepcionista. Y al instructor se le debe hacer una dosimetría, o si no quiere hacer la dosimetría, se toman varios puntos de ruido en el gimnasio porque el instructor se desplaza por las máquinas y se mira los decibeles. Si esa sonometría no marca más de 80, 85, no se hace dosimetría al instructor, pero en un gimnasio se enfocado el ruido del instructor de los gimnasios. Ok, gracias. Bien, entonces, el tema de la ventilación. Todo ambiente de trabajo tiene que estar bien ventilado, sea por temas de COVID o no, pero enfocado al tema de las condiciones ergonómicas de los ambientes de trabajo, yo tengo que garantizar ventilación natural o mecánica. ¿Qué es la ventilación mecánica? Es la que es suministrada por motores, por ventiladores, y un ventilador es un equipo que trabaja con corriente eléctrica y que mueve unas aspas, y esas aspas generan un desplazamiento de aire. Yo puedo montar ventiladores para sacar aire o inyectar aire. Las de la fotografía se llaman ventiladores centrífugos. Hay dos tipos de ventiladores. Los centrífugos, que son estos, que no tienen casi mucho ruido, y otros que se llaman axiales, que son los más comunes que ustedes ven colgados o adheridos a las paredes. Cuando yo tengo un motor, ya sea con un ventilador de aspas o aletas, axial o centrífugo, eso se llama ventilación mecánica. Yo monto ventilación mecánica, ya sea para inyectar aire a un sitio de trabajo, o para sacarlo, o para refrigerar el sitio porque hay mucho calor, o para calefacción porque hace mucho frío, o para acondicionar el aire. ¿Qué es acondicionar el aire? Bajar la temperatura y mejorar la humedad para un confort térmico. Todo eso es ventilación mecánica. En la fotografía vemos la terraza de un hospital, en donde tenemos unos ductos, tenemos aquí el ventilador centrífugo, aquí está el ventilador, y tenemos pues ya la chimenea de salida para el aire que se ha extraído. Entonces, cuando usted vea eso, es porque hay un sistema de extracción mecánico, ¿cierto? Que está eliminando aire o está refrigerando aire de ciertas áreas. En este caso, esto es para sacar aire contaminado o aire caliente de un sitio. Yo puedo utilizar la ventilación mecánica para eliminar contaminantes o para sacar mucho calor porque la gente se queja del calor. Y allí yo tengo que hacer lo que se llaman los recambios del aire. ¿Qué son los recambios de aire? Es eliminar aire para que ingrese aire renovado, aire sin tanto temperatura, aire sin tanta contaminación. Ahora, cuando yo tenga aire contaminado en un ambiente de trabajo, tengo que implementar un filtro, y ese filtro dependerá del tipo de contaminante. Toda empresa, toda oficina, todo hospital debe tener unos recambios de aire por hora. ¿Cómo se logra esto? Se logra con motores con ventiladores que saquen por cada hora una cantidad de aire del espacio de trabajo, pero asimismo tiene que volver a inyectar aire, por ejemplo, del ambiente, del medio ambiente. ¿Cómo se logran los cambios de aire por hora? Simplemente los diseñadores de sistemas de ventilación calculan el volumen, que es largo por ancho por altura, y ese volumen tienen que sacarlo X cantidad de veces en una hora. Por ejemplo, hay sitios donde hay que hacer 10 cambios de aire por hora. ¿Qué significa? Supongamos que yo tengo un ambiente de trabajo donde el volumen como tal es de 30 metros cúbicos de volumen del sitio, ¿cierto? Y resulta que para ese ambiente la norma me exige 10 cambios de aire por hora. ¿Qué significa eso? Que en una hora yo tengo que haber sacado 10 veces estos 30 metros cúbicos de aire. En una hora. En una hora tengo que haber sacado 10 veces 30 metros cúbicos y haber inyectado a través de alguna ventana o alguna puerta o algún motor esa misma cantidad de aire. Si yo no hago esto, no voy a lograr ni o confort térmico o no voy a lograr que los contaminantes se eliminen. Eso es lo que se llaman los cambios de aire por hora.
Evidentemente, ¿eso quién lo hace? Lo hace una empresa especializada en sistemas de ventilación. ¿Cuál es el rol de ustedes? El rol de ustedes es averiguar cuáles son los cambios de aire por hora, pidiendo el acompañamiento de una higienista o el acompañamiento de un ingeniero que sepa de ventilación. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Hay que hacerlo cuando la gente se queje de mucho calor, cuando haya muchos olores todo el día en un sitio de trabajo. Cuando usted entra a un sitio y sienta muchos olores y haya extractores, usted tiene que decir, venga, porque si hay extractores y hay olores, hagamos un estudio que nos indiquen cuántos son los cambios de aire por hora. Esa tabla la he sacado de una norma venezolana que me dice cuáles son los recambios de aire por hora sugeridos para diferentes ambientes de trabajo. Por ejemplo, oficinas, que es de lo más común. En las oficinas se deben contar con 8 cambios de aire por hora para cualquier tipo de oficina. Obviamente oficinas donde la gente no fume, ¿no? Los fumadores no pueden ya estar dentro de las oficinas. Tenemos fábricas en general. Las fábricas en general deben tener 10 cambios de aire por hora, igual que los laboratorios, por ejemplo. Igual que los comedores, igual que los comercios, 10 cambios de aire por hora, igual que las cafeterías. O sea que en una hora tengo que haber sacado 10 veces el volumen de aire y haber... Profe, señora. Profe, y eso en tiempos de COVID, por el tema de los aires acondicionados, pues que tiene que haber también un recambio. Yo estoy en una capacitación la semana pasada, sino que no tomé las tablas, todas las memorias no las han enviado, pero ellos también toman unas tablas, pero no sé si era esta misma que aumentó el número de recambio por hora por el tema del COVID para poder hacer una intervención de ingeniería para, pues obviamente no para clínicas, sino para las oficinas, pues en general, que tenía que tener un recambio y unos filtros, también decía el capacitador, el orientador pues que dio la capacitación, también unos filtros de purificadores de aire, algo así recomendaba. Eso cabría pues en esta sesión, o no se tiene en cuenta en esta sesión el tema del COVID. Yo no voy a hablar específicamente del COVID, pero sí le puedo decir dos cosas. Le vamos a ver unos filtros EPA para el COVID, pero otro aspecto. Es muy complicado y muy costoso yo aumentar los recambios de aire por hora. ¿Por qué? Porque en la empresa se diseñó antes del COVID unos recambios de aire y, por ejemplo, que cumplan. Ahorita viene el tema del COVID y ahí comentan los cambios de aire por hora. Eso es muy costoso porque tenés que cambiar el motor y un motor puede costar 5 o 8 millones de pesos. Yo qué sugiero, antes de tomar decisiones en cuanto a cambios de aire por hora, haga una medición en el ambiente de dióxido de carbono, de CO2. Si la medición de CO2 da por encima de 800 partes por millón en el sitio de trabajo, sí toca mejorar y aumentar la ventilación del sitio. Si la medición de CO2 da por debajo de 800, no es necesario mejorar la ventilación porque ya el sitio está bien ventilado. El contenido de CO2 te indica si el sitio está bien ventilado o mal ventilado. Y obviamente esa medición la puede hacer usted con un equipo de medidor de CO2 calibrado o consiga ser un higienista que le mida el CO2 y con ese dato, el límite permisible para una buena ventilación son 800 partes por millón. Y con eso usted se da cuenta si realmente el sitio está bien ventilado o no. Gracias. Profe, la norma venezolana, ¿usted tiene el datico de qué norma es? Sí, norma venezolana 2250, Covenin, se llama la norma Covenin 2250. Muy buena, es un poquito antigua, tiene como 20 años, pero es más reciente que la 2400, que es del 79. Norma venezolana Covenin 2250, muy buena, que trae todos los cambios de aire por hora para diferentes ambientes de trabajo. Por lo tanto, según la actividad económica de la empresa, los recambios de aire son sugeridos. Ahora con el tema del COVID, pues se está buscando mejor ajustar el tema de cambios, pero la verdad es que los hospitales que están colapsados, los hospitales públicos que están sin pagar a la gente, no se van a poner a cambiar todos los sistemas de ventilación. Por ejemplo, en San Juan de Dios le deben 8 meses de salario a la gente. ¿Ustedes creen que se van a poder invertir en mejorar la ventilación? No, están trabajando igual con COVID o sin COVID
porque los hospitales ya tienen unos cambios de aire ya definidos según sus áreas, porque un hospital tiene que estar preparado para un paciente con COVID, un paciente con tuberculosis o un paciente con neumonía, lo que sea, ¿no? Pero, profe, lo otro es que COVID no es un contaminante aéreo. Eso está en la superficie, o sea, por el peso del virus, ese no tiene depósito o fluctuación en el aire, o sea que pues, la ventilación realmente no creo que afecte mucho el contagio. Sí afecta porque cuando una persona con COVID o neumonía o tuberculosis tose, si bien las partículas al final caen, ellas, dependiendo de los tamaños, unas caen más rápido y otras se sostienen cierta cantidad de tiempo en el ambiente. Por eso hoy en día la recomendación es ventilar los espacios en la medida que se pueda. Porque estudios muestran que las partículas, los bioaerosoles que uno libera, mantienen cierto tiempo y luego van depositándose en la superficie. Por eso no se recomienda la terapia respiratoria tampoco, por las partículas de aire. Que por eso no se recomienda hacer las terapias respiratorias, por lo mismo, por las partículas que quedan y los aerosoles que se esparcen. Se esparce el virus. Sí, exactamente, Lorena. Entonces, por ejemplo, hoy en día en las oficinas, en los sitios que no son médicos, se recomiendan tasas de renovación de aire, no solamente por enfermedades, ¿no? Porque en una oficina a mí me puede pegar el compañero la gripa, por ejemplo, ¿no? Pero también yo puedo sentir olores molestos, o puede ingresar humos, o se puede acumular el dióxido de carbono, que como les digo, el límite recomendable es máximo 800 partes por millón en cualquier espacio de trabajo. Entonces, hoy en día se recomienda, por ejemplo, que por cada persona hayan 10 litros de aire por segundo, por persona, para lograr un adecuado condiciones ergonómicas. ¿Qué es lo que sucede? En un ambiente de trabajo, yo puedo tener sistemas de enfriamiento de aire, ¿cierto? Que obviamente ese aire frío cuando llega a los sitios de trabajo, como las personas estamos irradiando calor, que ya lo vimos anoche, las personas vamos a cambiar un poco la temperatura de ese aire, por eso necesitamos en todo momento sistemas de extracción de aire, sistemas que eliminen ese aire viciado, ese aire caliente, ese dióxido de carbono que estamos generando, que se elimine ese aire y que estemos inyectando, estemos suministrando aire frío. El problema es que cuando esa circulación de aire no solamente se queda el aire contenido en el ambiente de trabajo, pues se aumentan los niveles de CO2 y se aumentan los olores molestos o incluso a veces las humedades. Por lo tanto, las oficinas y las empresas deben tener suministros de aire limpio para estar renovando el aire de los ambientes. El tema de COVID. El tema de COVID, ya se han publicado artículos donde la persona que tenga alguna patología respiratoria, una infección respiratoria, pues la verdad es que el COVID se puede sostener durante cierta cantidad de horas en el ambiente. ¿Qué dijo hace poco una funcionaria de la Secretaría de Salud de Cali? Que por qué si yo estaba, la pregunta fue que le planteamos, si una persona está sola en su oficina y no está con nadie, tiene su oficina cerrada, ¿por qué hay que obligarla a que se ponga el tapabocas todo el turno si va a estar solo en su oficina? Un profesor de una universidad que iba a hacer solo. La respuesta fue, porque si alguien ingresa y el profesor está en su oficina y tosió y él es asintomático y tiene COVID, las partículas que él emitió automáticamente no caen inmediatamente al piso. Quedan hasta 3 o 4 horas en el ambiente y si alguien ingresa, potencialmente se podría contagiar de COVID. Esas partículas, de esos bioaerosoles que dejó el profesor en su oficina. En cambio, si él tose y tiene el tapabocas, pues la contaminación realmente no va a acceder los 2 o los 3 metros respecto a su ubicación. Esa es la razón por la cual hoy en día los protocolos de bioseguridad deben contemplar la ventilación a través de puertas, ventanas, que hagan que el aire en todo momento esté circulando y no se acumulen partículas. Sin embargo, esto a veces se vuelve muy complejo en centros odontológicos o centros de salud, porque usted nunca va a ver un hospital con ventanas abiertas,
Eso no funciona por los sistemas de aire acondicionado. Además, los sistemas de aire acondicionado se dañan cuando yo tengo las ventanas abiertas porque se sobreesfuerzan y hay unos sensores. Y los sensores detectan altas temperaturas y lo que hacen es aumentar el trabajo. Entonces, hoy en día con temas de COVID y en temas de transmisión de enfermedades respiratorias, lo que se busca es evitar la recirculación del aire. Lo que se busca es que el aire salga por un sitio y se esté renovando, la renovación de aire. Eso no solamente aplica para los hospitales y clínicas, también aplica para centros veterinarios, centros odontológicos y oficinas. E incluso hoy en día ya hay dispositivos que lo que hacen es eliminar posibles microorganismos en el aire que se está recirculando a través de unos ductos especiales para que la gente no esté inhalando partículas posiblemente contaminadas con ese tipo de virus. Cuando uno ve rejillas de ventilación en las oficinas o en los hospitales es porque por allí o se suministra aire o se elimina aire. Eso se llama suministro y eso viene asociado pues a un flujo de viento. El flujo de viento hay que diseñarlo muy bien desde que se instala el edificio porque, por ejemplo, en ambientes muy contaminados, el objetivo es que el flujo del viento, como en un hospital, por ejemplo, sea del sitio más limpio al menos limpio. Y hay otro aspecto que hay que evitar en los sistemas de ventilación para lograr el confort y la seguridad de las personas, es evitar el cortocircuito en la ventilación. Ya les voy a explicar qué es el cortocircuito. En ventilación es cuando yo, por ejemplo, instalo un ventilador muy cerca de una ventana. Entonces, si yo tengo un ventilador emitiendo aire y tengo cerca una ventana, pues el aire se va a perder por esa ventana. Aquí tenemos, por ejemplo, un consultorio de atención a pacientes y tenemos aquí un ventilador cerca a una ventana abierta. Y esto, digamos que es una práctica que no se debe permitir porque aquí estamos perdiendo ese aire generado a través de ventanas. Les voy a mostrar ahorita otros ejemplos de cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que lograr? Evitar que los extractores de aire estén muy cerca a los suministros de aire limpio, porque el extractor lo que va a hacer es, ese aire que está ingresando a ese consultorio, apenas detecte ese aire limpio, lo que va a hacer es eliminarlo. Entonces no vamos a lograr una renovación de aire eficaz. ¿Se va a renovar el aire? Sí, pero con mucha dificultad. Por lo tanto, el cortocircuito se considera que existe cuando tenemos ventanas muy cerca a los extractores. Ya les voy a mostrar otros ejemplos. En otros ambientes de trabajo se pueden implementar filtros HEPA. Filtros HEPA son unos sistemas especiales de filtros que son algo costosos, que lo que hacen es filtrar las partículas de cierto tamaño. Y cuando las partículas están contaminadas con virus o bacterias, pues allí van a quedar retenidas los contaminantes. Esto ayuda mucho al tema de el control sobre todo de microorganismos. Los filtros HEPA se vienen utilizando hace mucho tiempo en hospitales, clínicas, en laboratorios de microbiología, bacteriología, pero ahorita se está buscando la manera de implementar filtros HEPA en las oficinas, o esa es la recomendación para reducir el contagio del virus, porque el virus no se va a ir ni en los aviones. En los aviones, cuando usted se monta, ahorita en COVID, le dicen, puedes estar tranquilo porque estás con un filtro HEPA, yo no sé qué vaina, y yo, bueno. Sí, porque si no fuese así, y en un avión no se pueden abrir las ventanas efectivamente, entonces si no fuese así, alguien que tosiera en un avión, pues tendría la posibilidad de contagiar no todo el mundo, pero sí a la gente que esté más cerca. Entonces, los aviones tuvieron que, dentro de sus protocolos, un costo más para la aerolínea es implementar filtros HEPA, porque en los aviones sí se tiene que recircular el aire. Es muy difícil en un avión usted lograr que se pierda ese aire porque el avión se descompensa y se va para abajo, para tierra. Entonces, los aviones, para lograr recircular aire de forma segura, el aire que sale de la cabina vuelve a ingresar, pero ya filtrado con filtros HEPA, y eso hay que cambiarlo periódicamente, pero eso hace parte del sistema ya de mantenimiento. Los filtros HEPA son una serie de hojas continuas dobladitas que lo que hacen es capturar las partículas, ya sea por intercepción, por impacto o por difusión. Son mecanismos de captura de partículas. Son utilizados en aviones, en consultorios médicos, en hospitales,
hospitales, en clínicas, en laboratorios donde se manejan virus, bacterias, o también son muy útiles para capturar polvos o ácaros de polvo. Por lo tanto, el tener un filtro EPA pues realmente reduce mucho el riesgo. Sin embargo, la realidad colombiana es que las oficinas, la mayoría de empresas no tienen un presupuesto ni tienen las adecuaciones necesarias para implementar filtros EPA. Por eso, cuando no tengo cómo implementarlo, lo que hago son otras medidas, ¿no? Medidas como mejorar la ventilación o reducir el aforo de los espacios de trabajo. Entonces, si tengo 20 personas, pues van a trabajar 10. Los otros 10 estaban desde casa y luego los voy rotando para reducir realmente la carga potencial. Hay un parámetro en ventilación que se llama la presión estática, la presión dinámica y la presión negativa y positiva. Cuando se habla de presión negativa es porque yo estoy haciendo que el aire salga del ambiente de trabajo. Y esto sobre todo se da mucho en ambientes médicos, en donde muchos espacios de trabajo tienen que diseñarse con presión negativa. ¿Qué es la presión negativa? Eliminar el aire de un ambiente, porque muchas veces ese ambiente puede estar contaminado. La presión negativa lo que hace es reducir la contaminación de ciertos ambientes de trabajo. La presión negativa se utiliza mucho en el sector de alimentos y se utiliza mucho en el sector de salud. Por lo tanto, la presión hay que medirla. ¿Quién la mide? El proveedor del sistema de ventilación. Ellos llevan unos aparatos que miden la presión de los ambientes. Y si eso no marca presión negativa y el requisito de diseño era que aquí tenía que haber presión negativa, hay que hacer mejoras porque la gente se me puede contaminar de algún tipo de microorganismo o la gente puede estar en riesgo de enfermarse. Normalmente, cuando se montan sistemas de aire acondicionado, hay que revisar el ambiente de trabajo si es apto o no para tener sistemas de aire acondicionado. Les pongo un ejemplo. Aquí en Cali, hice una inspección en una clínica, una IPS, donde atienden pacientes con enfermedades respiratorias. Y el consultorio de atención tenía simplemente aire acondicionado. Cuando yo estuve revisando, no encontré sistemas de renovación o extracción del aire. ¿Qué pude concluir? Que si un paciente allí es atendido y él tiene mucha afectación respiratoria y comienza a eliminar esas partículas con tuberculosis, por ejemplo, pues realmente las personas que lo están atendiendo allí tienen un riesgo alto de contagiarse porque no evidencié un sistema de renovación de aire. Simplemente el aire está allí recirculando y si el paciente tiene una enfermedad, pues la enfermera, el enfermero, el médico, la médica también están con riesgo importante de contagio. Otro escenario que me encontré en una clínica en Palmira. La zona de urgencias no tiene zona de aislamiento. Y las zonas de urgencia deben tener una zona de aislamiento porque suponga que llega un paciente muy afectado que dice que no puede respirar, ahogado, con mucha tos. ¿Qué encontré en esa clínica? Pues la persona la sientan allá a un lado en urgencias y todo el mundo pasa al lado de esa persona. El vigilante, el auxiliar, la enfermera, los médicos, los paramédicos. Y la persona mientras la atienden allí en urgencias sigue tosiendo porque no hay una zona de aislamiento. Y eso es un problema porque ese paciente podría potencialmente enfermar o transmitir su bacteria o el virus a otras personas. Por eso la recomendación cuando se diseñan hospitales, clínicas o centros especializados de atención para pacientes respiratorios es que si llegó por urgencias un paciente y los síntomas son respiratorios, de 1 a 1 cuarto de aislamiento. Esa es la teoría, pero la realidad cuando uno va a mirar algunas clínicas o hospitales no cuentan con esta zona. Yo no sé, Fabio y Mauricio, los que trabajan en Inbanaco, cómo manejan el tema de aislamiento con urgencias en un paciente en este momento. O la doctora Alexandra. Profe, ¿me repites qué es lo que, cómo es la pregunta, cómo manejamos exactamente? En los hospitales y clínicas que ustedes han trabajado o que trabajan actualmente en urgencias, ¿hay zonas de aislamiento para pacientes respiratorios? ¿O cómo lo están manejando? Bueno, venga, yo les cuento que yo trabajo directamente en urgencias.
lo que nos dice la norma es que se debe tener separado los pacientes en aislamiento respiratorio o los pacientes sospechosos de el otro tipo de pacientes que, digamos que tienen condiciones más generales pues, de atención. Asimismo, con los niños también tienen una separación. Entonces, bueno, digamos que una situación como es la que tiene la clínica donde trabajamos, que es quizá una situación ideal, donde nosotros contamos con habitaciones de presión negativa, de presión positiva, las mamparas, todo el tema de nuestro recambio de aire es tenemos alrededor de 12 recambios de aire por minuto. Entonces, digamos que esos escenarios nos han permitido, cuando analizamos desde la pirámide de jerarquía de controles, pues en el tema de los controles de ingeniería, pues ese es, digamos que el tema de la infraestructura, una ventaja. Entonces, lo que hacemos es eso, separar en urgencias el tema del aislamiento respiratorio a través de esas estrategias. Ya, ok. Gracias, Mauricio. Pues para complementar lo de Mauricio, en el Hospital Santa María de Santa Bárbara, allá realmente el paciente que se sospecha de COVID tiene un ingreso a la institución diferente a los que ingresan por otros motivos de consulta, y también tienen una salida específica, o sea, no hay en ningún momento cruce de, digamos, ni del ambiente ni de nada. Entonces, pues aparte de lo que cuenta, pues, doctor Mauricio. Ya, y Alexandra, y antes de la pandemia, antes de que nadie hablara de COVID, llegaba un paciente por urgencia respiratoria. No hablemos de COVID antes de 2020. En ese hospital de Santa Bárbara, ¿cómo era el abordaje de ese paciente respiratorio en urgencias? Bueno, en esa había una sala que se llama la sala ERA, es donde se atienden los pacientes de enfermedades respiratorias. También había cierto aislamiento, pero no era tan estricto como ahora. Ya, pero sí tenía su sala de aislamiento. Sí, bueno, yo también quiero complementar algo. Nosotros en la clínica tenemos una ventaja, es que nuestra infraestructura es nueva. De hecho, el edificio de la clínica es relativamente nuevo y nosotros vivimos la pandemia del H1N1. Entonces, casi que la infraestructura de Clínica Imbanaco se pensó para una posible nueva pandemia de virus respiratorios. Entonces, digamos que cuando tú ingresas, ya sea aislamiento de contactos, aislamiento aéreo, aislamiento por microgotas, digamos que hay un espacio y una ubicación individual para cada uno de estos pacientes. Esa es la experiencia pues, que tenemos nosotros en la clínica. Sí, ese virus A1HN1, eso fue hace como eso fue como en el 2009, profe. 2009, exactamente. Incluso las ARLs con las que yo trabajé en el momento, pues sacaron guías. Y si ustedes pueden mirar la guía, es muy parecida a lo que hoy en día se maneja con el tema de COVID, porque ambos son virus respiratorios y de alto contagio. Entonces, debíamos... Y se basaron en esas. Se basaron en esas, profe. Para poder empezar con COVID, se basaron en las de la H1N1. Sí, y debíamos estar en Colombia muy preparados para el COVID, porque ya teníamos un virus previo, pero bueno, no fue tan así, ¿no? Nos cogió bastante. Entonces, sobre todo en el sector de la salud, pues todos los ambientes de trabajo tienen que estar diseñados, los cuartos de aislamiento, las zonas de observación, urgencias, UCI, etcétera, con un sistema de extracción. Ahora, ¿cuál es el rol de ustedes como especialistas en ergonomía? Bueno, se tienen que sentar con los arquitectos, con los diseñadores, y que ellos les expliquen de qué manera se va a sacar el aire contaminado, hacia dónde va a ir, cuáles van a ser los filtros, dónde están ubicados los filtros, cada cuánto se les va a hacer el mantenimiento de los filtros, cada cuánto se va a hacer el mantenimiento, cómo va a ser el mantenimiento correctivo, los filtros, quiénes van a ser los proveedores, si se va a garantizar o no, cómo se tiene garantizado el suministro de filtros, en este caso filtros EPA, cuando se requiere. Es decir, toda esa serie de preguntas como para uno estar tranquilos de que no va a haber problemas por sistemas de aireación, de ventilación y de filtración del aire contaminado. Y siempre, pues, digamos que
yo tengo que lograr en un ambiente de trabajo contaminado o no, lograr tener una renovación de aire acorde a lo que establecen las guías de ventilación correcta, tanto para empresas productivas como para oficinas como para el sector de salud. La presión negativa y el flujo del aire están relacionados íntimamente con los sistemas de escape y suministro de aire. Es decir, todo ambiente de trabajo debe tener un suministro. Lo que llama suministro es que estoy inyectando aire al sitio de trabajo y debe tener una salida. Pero esa salida, que yo puedo conectar a un suministro, solamente la voy a poder conectar siempre y cuando yo tenga filtración de esas partículas. Partículas que pueden ser gases, vapores, polvos, virus, bacterias, lo que sea. Si yo no tengo filtros, yo no puedo conectarle el escape con el suministro, porque lo que estoy haciendo es recirculando aire posiblemente contaminado. Entonces, los ingenieros tienen que medir la presión. ¿Qué es la presión? Fuerza sobre área. A mayor fuerza, mayor presión. Esa presión, como les decía, puede ser una presión negativa, puede ser una presión positiva. Cuando se habla de presión negativa, es porque yo estoy sacando el aire del ambiente de trabajo hacia el exterior. ¿Cuándo se requiere sobre todo presión negativa? Se requiere presión negativa cuando trabajamos sobre todo el sector alimentos, donde el alimento no se puede contaminar por partículas externas. Hablamos de presión negativa en el sector de la salud, cuando yo tengo ambientes contaminados. ¿Yo puedo evidenciar presión negativa fácilmente? Sí, a través de medidores de velocidad de viento o a través de tubos de humo. ¿Qué es un tubo de humo? Es un aparato que uno compra, él ya viene ajustado para generar un humo que no es nocivo ni es tóxico para la salud. Y cuando yo, por ejemplo, quiera ver si en un ambiente de trabajo hay presión negativa o no, simplemente me ubico por fuera del sitio, utilizo un tubo de humo y si el humo se ingresa o sale por esa puerta, yo me doy cuenta si hay o no presión negativa. Ya si usted no se quiere poner a hacer mediciones, pues simplemente contrata a un higienista o una empresa que sepa de sistemas de ventilación y ellos le dirán en dónde hay presión negativa y en dónde no hay presión negativa. Y ya hay pruebas, digamos, de laboratorio donde muestran pues con maniquíes cómo se comportan los sistemas de ventilación. Por ejemplo, en el sector de la salud, pues en estaciones de enfermería hay que hacer esas pruebas para verificar si en las estaciones de enfermería, en los corredores o en los cuartos de aislamiento de pacientes hay presión negativa. Evidentemente tengo que lograr a través de suministros y salidas de aire contaminado. Porque si el aire de un cuarto de aislamiento, todo lo contrario, va a pasar del cuarto hacia el corredor y del corredor a la estación de enfermería, pues el personal de salud va a tener un riesgo importante. Entonces, lo que yo tengo que verificar como salud ocupacional, como asesores en ergonomía es, bueno, miremos el tema ambiental, hacia dónde están los flujos del aire en un centro hospitalario o en una clínica. Los ventiladores, cuando se montan en ventanas, pues realmente no hacen mucho, porque ahí lo que me pueden estar es inyectando aire caliente y además, si los ventiladores están muy cerca a áreas contaminadas, pues lo que va a causar es ingreso de contaminación externa. Así que hay que tener mucho cuidado. Esto es muy común, sobre todo en oficinas, en zonas muy calurosas, donde la gente siente que no, como que no ingresa mucho aire, entonces lo que hacen es poner ventiladores en la ventana. Esto nunca se hace. Uno nunca monta un ventilador cerca o en una ventana, pues eso se llama cortocircuito. Realmente no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cuál es entonces la solución si en un sitio hace mucho calor y no ingresa ventilación? Por ejemplo, en Cali no ventila todo el día. En Cali realmente comienza a ventear o ventilar ya después de las 4 de la tarde. Antes no. Entonces ya una solución pues tendría que buscarse otra forma y es abrir ventanas alternas o definitivamente la solución principal es utilizar sistemas de aire acondicionado. Cerramos todas las ventanas y montamos sistemas de aire acondicionado, los cuales hoy en día pues mucha gente no los quiere utilizar por el tema del COVID, pero sí hay negocios que están utilizando aire acondicionado, como por ejemplo los supermercados grandes, Olímpica, La 14, El Éxito, siguen utilizando aires acondicionados. Los bancos no han dejado de trabajar con aires acondicionados.
Porque pues si la gente tiene distanciamiento y no hay tanto aforo y todo el mundo con tapabocas, realmente el riesgo por contagio de virus realmente es muy bajo. Y finalmente, les mencioné el tema del cortocircuito. Básicamente los cortocircuitos se dan cuando yo monto extractores o inyectores de aire cerca a ventanas. Ahí no estamos haciendo mucho. ¿Por qué? Aquí tenemos una ventana abierta cerca a un extractor. Esto es un extractor axial. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo deseo inyectar aire limpio al ambiente de trabajo, pero cerca hay una ventana, ¿qué va a ocurrir? Pues el aire que está saliendo por la ventana muy seguramente va a ser capturado por el extractor y se va a volver a retornar al ambiente. Por lo tanto, en estas condiciones que yo tengo tan cerca una ventana de un extractor, ahí lo que estoy haciendo es un cortocircuito, pero de aire, no un cortocircuito eléctrico, que es lo que ustedes más comúnmente conocen. La solución, ¿cuál es? Hay que alejar los extractores de las ventanas y de las puertas. Hay que alejarlos lo mayor posible para evitar contaminación cruzada y para evitar que el aire que está saliendo por la ventana, que puede ser un aire con contaminación o con olores, no vuelva a ingresar a través de los extractores. Por lo tanto, cuando hay cortocircuito, no hay adecuado flujo de aire y no hay una presión diferencial. Para yo poder sacar o inyectar aire, yo tengo que tener una diferencia de presión. Y eso hace pues que no se logre ni el confort térmico, ni la eliminación de contaminantes químicos, por ejemplo, y no voy a lograr una verdadera renovación de aire en los ambientes de trabajo. ¿Listo? Ya son casi las 12 del día. Vamos a parar para el almuerzo. Antes de parar, preguntas, comentarios sobre el tema de estas ventilaciones. Profe, no, tú pusiste la asistencia. La puse en el chat, ahorita vuelvo y se los pongo, ¿listo? Por favor, sí, gracias. Profe, un minutico, de pronto le sirve, allá donde yo trabajo hay como unos 7 acondicionadores de aire pequeños, como los que uno ve en los consultorios, y hay 2 grandes. Entonces, cuando recién empezó lo del COVID, pues eso se puso como escaso, el tema de los filtros y todo eso.